Ya. Bueno, hola, hola, bienvenidos todos a la cuarta sesión del seminario de Magíster. Bueno, en esta oportunidad tendremos tres expositores, así que les dejo con ustedes a Juan Pablo Sepúlveda, que nos va a hablar de direcciones no deterministas en acciones de Z2. Gracias. Eh, bueno, como dijo el Pablo, soy Juan Pablo Sepúlveda y les voy a presentar sobre direcciones no deterministas en acciones de Z2. Eh, Perfecto. Ya, primero un poco de contexto. Vamos a ver las nociones necesarias para entender un poco la charla. Primero, súper rápido, un sistema dinámico topológico es una tupla X, T, donde X es un espacio que tiene una métrica D y es compacto. Y t es una función continua que va de x en x, que normalmente se suele tomar por lo menos sobreyectiva para que las cosas funcionen de manera más o menos decente. A grandes rasgos, la idea acá es que x es como un espacio y que se le llama el espacio de fase, y t es una función que hace como que el espacio evolucione o se mueva de alguna forma. Aparte vamos a necesitar la noción de acciones de grupo, que son una tripleta x, g, pi, donde de nuevo XD vuelve a ser un espacio métrico compacto, G es un grupo donde vamos a omitir la operación por términos de notación, y pi es una función que va del producto de X con G hacia G, que es continua y cumple ciertas propiedades. Primero, cuando el elemento del grupo que evalúo es el neutro, entonces pi funciona como la identidad. Se tiene esta especie de ley donde la composición de pi con dos elementos del grupo cumple una especie de propiedad de morfismo con el grupo, es decir, si aplico S a X y después le aplico la acción en T, es lo mismo que aplicar la acción directamente mediante S operado con T. Y para, de nuevo, no recargar la notación, se adapta esto de aquí, que es que T sub G es la acción pi evaluada en el elemento G del grupo, y eso lo aplicamos a X. Ya. Además vamos a considerar más bien una acción de grupo particular, que es el shift en Z2, donde vamos a tener un espacio, un conjunto finito A, que se llama alfabeto, donde cada uno de sus elementos se les llama símbolos. Vamos a considerar el espacio de fase X dado por el alfabeto a la z cuadrado, es decir, funciones que toman dos enteros y me dan un símbolo de A, y la acción va a estar dada por el shift en dos dimensiones. ¿Todos conocen el shift en una dimensión? Más o menos, sí, ¿no? Igual por si alguien no lo ubica, yo tengo una asociación bi infinita de símbolos que, por ejemplo, podemos tomar el 0, 1, que tiene símbolos, qué sé yo, y esta va a demarcarme como el 0. Y si yo a esto le aplico el shift, me va a dar lo mismo, pero corrido hacia alguno de los lados. Es decir, corro a la comita y se dice que la sucesión va a partir ahora desde una posición a la derecha. Y esta es la misma idea, pero me desplazo ahora en dos dimensiones. Es decir, aplico S, T, y en la primera dimensión shifteo S veces, y en la segunda dimensión shifteo T veces. Cuando a este sistema se le llama el full shift, y si considero un subconjunto cerrado de X, tal que es invariante para la acción del shift, es decir, que si yo shifteo cosas en este conjunto, me mantengo en el mismo conjunto, eso se le llama un subshift. Ya, ahora vamos a ver un poco las ideas previas del trabajo de la tesis. En el contexto de las acciones de Z2 se definen un conjunto de direcciones particulares llamadas las direcciones no deterministas, que son elementos de la esfera unitaria en R2, y si definimos ese conjunto de ahí, H sub D, que es básicamente el hiperplano que está delimitado por la recta ortogonal a D, se ve más o menos así. Si este es mi espacio R2, yo tomo una dirección D, a esa dirección le saco su recta ortogonal. H sub D va a ser el semiplano que está, por decirlo de alguna forma, detrás de la dirección D. Es decir, como ahora mi grupo va a ser Z2, agarro la mitad del grupo, de alguna forma. Y la gracia de estas direcciones va a ser que
para todo epsilon existe un par de puntos, x, y, que son distintos, tales que, a pesar de que estoy tomando una gran cantidad de que son distintos, y estoy tomando solo la mitad del grupo, así puedo acercarlos tanto como yo quiera. Básicamente, lo que está ahí. Ya. Ahora un resultado que motiva el trabajo de la tesis es un resultado sacado por Donoso, Mas y Petit el año pasado, que son los siguientes dos hechos acerca de las acciones en Z2. Primero, se tiene que, si yo tengo una Z2, la envoltura convexa de sus direcciones no deterministas siempre tiene que contener al cero. ¿Cómo luce esto? Es que básicamente, si yo tengo una dirección aquí, tengo dos opciones minimales. Una, si este es el origen y esta es una dirección, o bien tengo la dirección opuesta también en mi conjunto de direcciones no deterministas, o otra opción que también es minimal es tener una segunda dirección que es LI a la primera y tener una tercera que pertenece al cono opuesto a esas dos direcciones. En particular, esto nos dice, como estas dos opciones eran las más chicas que se pueden tener, que toda acción de Z2 tiene al menos dos direcciones no deterministas. Esto nos va a motivar las preguntas de la tesis. Ya, sabemos que tanto este caso de aquí, el caso en el que teníamos que las dos direcciones opuestas eran el conjunto estaban en el conjunto de direcciones no deterministas, queremos saber exactamente cuándo o bajo qué condiciones yo puedo asegurar que este es justamente mi conjunto de direcciones no deterministas, o este. O primero, o antes que cualquier otra cosa, nos gustaría saber si es posible encontrar un sistema tal es que esta o esta de aquí son nuestro conjunto de direcciones no deterministas. Y la primera, como uno se espera, sí justamente cumple. Existen sistemas que tienen este conjunto como su conjunto de direcciones no deterministas. Se ha demostrado, se han encontrado ejemplos tangibles. Y para la segunda no va a ser el caso. De hecho, un caso tan, entre comillas, básico como tener dos direcciones opuestas y la dirección ortogonal a ellas, todavía no se sabe a ciencia cierta si puedo encontrar un sistema X tal que el conjunto E1 menos E1, E2 es el conjunto de direcciones no deterministas. No sabemos si existe tal acción de momento. Entonces, las preguntas van a ser, primero, ¿existe una acción tal que esas sean mi conjunto de direcciones? Y si llegase a existir, también nos interesa saber cómo luce esta acción de grupo, cuál es el sistema en el que esta acción, o sea, cuál es el sistema en el cual estas direcciones son justamente las direcciones no deterministas. Ya, ahora vamos a ver las ideas que se han ocupado para trabajar en pos de encontrar la respuesta a estas preguntas. Vamos a trabajar en el shift de Z2, que es el que les mencioné recién, porque, por ejemplo, se tienen resultados súper simpáticos que nos permiten entender más fácilmente qué significa esta noción de las direcciones no deterministas. Y se parte en base al siguiente resultado, que es un lema clásico que se tiene en el shift, que es que si yo tengo una acción que es un shift de Z2, tengo una equivalencia. Una dirección va a ser no determinista si solo si existen dos puntos en el shift tales que son iguales en el plano, pero son distintos en general. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al dibujito que teníamos antes, si tengo aquí mi plano R2 y agarro una dirección, agarro su semiplano correspondiente, qué sé yo, y la cosa es que esta dirección va a ser no determinante si tengo dos elementos que son distintos, pero son iguales cuando uno los remite a este semiplano. Porque al final, lo que tiene uno de los elementos del shift en Z2 son que a cada par de enteros yo le otorgo un símbolo. Entonces puedo tener dos elementos cuyos símbolos para esta mitad del espacio son iguales, pero para esta son distintos. Suena súper lógico que sí, pero en principio eso es bastante no trivial. Va a depender mucho de las características del shift mismo que estoy definiendo, es decir, de mi espacio de símbolos, y si
un subshift en la relación que estoy tomando sobre este subshift. Ya. Y el gran enfoque que estamos tomando para llegar a los resultados que estamos buscando es considerar un shift en Z2 particular que es llamado el espacio-tiempo. Si yo entonces tengo un shift en Z, es decir, ahora me salgo del plano por un momento y vuelvo a tener solo sucesiones infinitas de símbolos, tomo phi, un endomorfismo del shift, es decir, una función que es sobreyectiva y que conmuta con el shift, que para la gente que es discreta pueden pensarlo como un autómata celular. Y con esos dos elementos vamos a definir el shift espacio-tiempo de phi con x, donde lo que tengo es que para todo elemento de z, si yo fijo la segunda coordenada y dejo correr la primera coordenada, lo que voy a obtener es que todas las filas de mi elemento del shift de z2 van a ser elementos de mi shift original y que fijándome una fila, yo tengo que la fila inmediatamente anterior es la preimagen, es una preimagen más bien de mi elemento en J más 1. Es decir, estoy tomándole el límite inverso generado por X y el endomorfismo phi. Para los que vieron ergódica sabrán lo que es un límite inverso. Los que no, bueno. Y con todo lo anterior, la idea es la siguiente. Yo quiero encontrar bajo qué características yo puedo tomar un endomorfismo tal que su espacio-tiempo, es decir, el shift de Z2 que me estoy generando en base a phi, sea justamente la acción de Z2 que estoy buscando que me cumpla, que mi conjunto de direcciones es el que quiero. Y luego de haberlo encontrado, ya que encontré características que me bastan, quiero encontrar un endomorfismo que cumpla dichas características, cosa de tener un ejemplo tangible. Y ya se tiene un primer resultado que terminé de sacar ayer, y que para ello vamos a necesitar un par de definiciones acerca de cosas acerca de endomorfismos. Entonces, voy a decir que un endomorfismo del shift, phi, se va a decir distorsionado si las perturbaciones viajan a velocidad sublineal a través de phi. ¿Qué quiere decir esto? Las definiciones en verdad son como mucho más precisas que esto, pero me iba a demorar mucho explicándolas, así que vamos a tener una idea. Si yo tengo un X en el shift de Z y tengo que tiene sus símbolos, qué sé yo, hacia los dos lados infinito, y tomo otro tipo que es exactamente igual, excepto en una de las coordenadas. Yo tengo que en un índice voy a tener una diferencia. Lo que yo quiero saber es cómo esta diferencia entre los dos se esparce a través de phi. Cómo luego cuando tome mi límite inverso voy a tener que esto va a ir generando diferencias sucesivas bajo ciertas hipótesis. Y yo quiero saber que esas diferencias viajen lento espacialmente. Y se va a decir que un endomorfismo phi es cerrado a la derecha o a la izquierda si es inyectivo o si es capaz de separar elementos que son asintóticamente iguales hacia una dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo dos elementos X, Y en el shift de Z y tengo que a partir del 0 hacia la izquierda son iguales, pero a la derecha son distintos de cualquier forma, pueden tener una o mil diferencias. La cosa es que si son iguales hacia allá, pero son distintos hacia allá, phi se va a decir cerrado si es que es capaz de separarlos estos dos elementos. Es decir, si no me basta tener igualdad en un rayo para que phi no me pueda separar un par de puntos. Y el resultado que vamos a tener es que si yo tengo un endomorfismo que es aperiódico, es decir, tiene un punto cuya órbita es infinita, no invertible, distorsionado, que era la primera propiedad que mencionamos, y cerrado hacia ambos lados, yo tengo que su espacio-tiempo va a cumplir las siguientes dos cosas. Primero, tengo que las tres dimensiones que quiero van a estar en el conjunto de direcciones no deterministas y que una posible dirección que me podría llegar a molestar no va a estar en el espacio. Así que partimos bien. Ahora el tema es que tengo cuatro direcciones
que están donde quiero, me falta probar que todo el resto de las direcciones están donde quiero. Pero estos son los primeros avances que se tienen y en verdad hacia el futuro lo único que queda es refinar las hipótesis, seguir trabajando, a ver si es que se logra sacar el resto del resultado y de ahí para adelante solo el futuro sabe lo que nos depara. Así que esa fue mi presentación. ¿Preguntas? Gracias, Juan Pablo, por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Félix Brokering. ¿De la definición de las direcciones? Sí, de dirección, ¿cómo era? No determinista. No determinista. Tuki, esas. Ya, ¿qué significa como para una acción que hayan muchas acciones no deterministas? Muchas direcciones no deterministas. La idea de una dirección no determinista en cierta forma es que, por lo menos ya para el caso del shift, es que hacia donde apunta la dirección tú puedes tener incertidumbre en cómo luce tu elemento del shift. En una acción general, lo que quiere decir que tenga muchas direcciones no deterministas al final es que tenéis muchas direcciones en las cuales tu acción se para a punto, es decir, tenéis suficiente libertad para moverte en tu espacio de fase a través de los elementos del grupo hacia muchos lados. Ya. O sea, si todas las direcciones fueran no deterministas, como que te dice eso algo sobre, no sé, expansividad y continuidad de la tontera. Se tiene un resultado que es como se saca en el mismo paper en el que presentamos el resultado motivador, que es que toda dirección de no determinista implica que la recta ortogonal a D es expansiva. Y a su vez, no, es no expansiva. Y a su vez, toda recta que es no expansiva, al menos una de sus dos direcciones ortogonales es no determinista. Bueno, gracias. No hay qué. ¿Pero qué hace? No sé si tenían, por ejemplo, muchas direcciones no deterministas, o tener pocas te implica algo, por ejemplo, que sea, o te prohíba hacer, por ejemplo, un subchip de tipo finito. No me he metido todavía a ver cosas de ese estilo, pero tengo pensado eventualmente meterme con chips de tipo finito porque tienen sus espacio-tiempos, tienen buenas propiedades. Sí, es que además como que los endomorfismos son muy estudiados como los subchips de tipo finito. Entonces, Como si, por ejemplo, tenéis que estar en un chip de tipo finito en Z, es mucho más fácil chequear que tu morfismo es distorsionado, por ejemplo. Lo cual, cuando quiera construir el ejemplo tangible, probablemente me sirva mucho. Si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Juan Pablo. Ya. Ahora vamos con la presentación de Manuel Torres, que nos va a hablar de contribuciones al estudio del State Dependent Sweeping Process y sus aplicaciones. Ya. A cliquear.
Ya. Bueno, el esquema de la presentación que traigo hoy se divide en 3 partes. Primero, una introducción para explicar qué es un sweeping process, que es un sistema dinámico correspondiente a una inclusión diferencial suave. Luego, hablar un poquito de mi trabajo del primer semestre, que fue lo que presenté en la primera charla que di, pero vamos a hablar muy por encima de ello para solamente motivar el trabajo del segundo semestre, que va a ser el tema central de esta charla. Bueno, recordemos que un conjunto convexo es un conjunto que satisface una buena propiedad, que es que la proyección es única en todo el espacio de Hilbert, y podemos generalizar los conjuntos convexos, que va a ser nuestra hipótesis geométrica, a los conjuntos Prox regulares, que es esta, tiene la idea de la unicidad de la proyección, pero ya no en todo el espacio, sino que a lo más a una distancia r del conjunto. Por ejemplo, esta media luna de acá puede proyectar si pasamos una bola por afuera, por ejemplo, como rastrillo. Todo lo que esté en el tubo que quede después de pasar ese círculo de radio 2r, hay unicidad en la proyección, pero si nos alejamos lo suficiente ya se pierde. Hay generalizaciones geométricas de esto, que son un poco más técnicas. Estas generalizaciones se trabajaron en el primer trabajo para tener en consideración. No voy a ahondar mucho en eso, pero existen generalizaciones que preservan esta propiedad, pero que además preservan la propiedad de que se puede definir algún tipo de cono normal sobre este tipo de conjuntos. Además tenemos una propiedad de metrizabilidad, pseudometrizabilidad sobre las partes de un espacio Hilbert. Por ejemplo, la distancia de Hausdorff, que mide la distancia entre un conjunto A y B, es el máximo entre los excesos de esos conjuntos. Y se puede caracterizar de varias formas para poder hacer desigualdad triangular, o motesear, o trasladar. Pero lo que nos compete hoy, el problema base es que dado un conjunto que se mueve en el espacio, un conjunto móvil, que para nosotros va a ser una multifunción, es decir, toma un valor y su imagen es un conjunto. Por ejemplo, el logaritmo complejo es una multifunción, o el subdiferencial convexo es una multifunción, o un cono normal o cono tangente son una multifunción. Queremos un conjunto que se mueve en un espacio Hilbert, que cumple algunas de las geometrías que ya describí, y dada una trayectoria que depende del tiempo, queremos que esa trayectoria se mantenga contenida en el conjunto a lo largo del tiempo, o al menos CTP en el tiempo. La interpretación es que, bueno, para que se cumpla esto, el conjunto si se mueve y el puntito se está saliendo, lo arrastra. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto? Supongamos que tenemos un punto sin energía, sin velocidad, y el conjunto se mueve, por ejemplo, en el instante t sub k, al instante t sub k más 1, pero el punto nunca llegó al borde del conjunto, entonces se quedó donde mismo y sigue satisfaciendo la propiedad de estar adentro del conjunto. Pero a diferencia en el caso 2, el punto está acá y el conjunto se movió y el conjunto ahora no contiene la posición de donde estaba originalmente el punto, entonces podemos decir, bueno, proyectémoslo, el punto puede quedar en la frontera. Esta condición se ve sobre la velocidad, principalmente, porque podemos decir, bueno, que la partícula en estado natural no posee energía, no posee velocidad porque no tiene energía cinética, ¿cierto? Pero si llega a la frontera, tiene una velocidad que pertenece a menos el cono normal. ¿Por qué? El cono normal apunta perpendicularmente hacia afuera, bueno, menos el cono normal va a apuntar hacia adentro, y como es un cono, puede tener energía infinita. O sea, la velocidad puede ser en órdenes de magnitud muy alta, pero instantáneamente solo estando en la frontera. Un caso que importa que la velocidad sea localmente infinita es cuando la velocidad sí se mueve estando adentro del conjunto y llega a la frontera, bueno, el cono normal le gana por órdenes de magnitud. Entonces, esto de aquí se le conoce como proceso de arrastre cuando la velocidad pertenece a menos el cono normal del conjunto en el estado x de t, y la velocidad además puede escribirse como una velocidad f, pero con la restricción o penalización de que no se salga el conjunto. Podemos verlo como una penalización. Y esta inclusión diferencial fue introducida en el año 71 por Jean-Jacques Moreau en una serie de trabajos. Modela cosas de mecánica, lo vamos a discutir al final, y se conoce como proceso de arrastre y va a ser lo que vamos a discutir hoy día. Hay dos métodos para encontrar existencia clásicamente en el proceso de arrastre. El primero es usar la geometría y la unicidad de las proyecciones, que es hacer un esquema de Euler para el cono normal, se puede hacer, y proyectar en los instantes de tiempo
a medida que se vaya moviendo el conjunto. Que eso se conoce como método de catching up, o otra metodología posterior y más refinada recientemente por Lionel Thibault, que es regularizar la inclusión diferencial, porque al regularizar el cono normal se obtiene la distancia al cuadrado, el gradiente de la distancia al cuadrado, de la función distancia al cuadrado, que es una función diferenciable, la distancia al cuadrado, al conjunto, y se obtiene una ecuación diferencial. Entonces uno resuelve esta ecuación diferencial para parámetro lambda, y cuando lambda tiende a 0, se puede demostrar que converge la solución. Y también, bueno, hay una variante en la literatura en los 50 años que hay desde que se introdujo el proceso arrastre, de terminología sobre el proceso arrastre. Por ejemplo, es un proceso arrastre perturbado cuando se le suma algún término a la ecuación de velocidad. Es dependiente del estado cuando el conjunto ya no depende solo del tiempo, sino que también de x de t, que es el estado. Puede ser degenerado, que es cuando ya no se estudia el cono normal en el punto x de t, sino que se estudia en a de x de t. Y puede ser estocástico cuando se le suma una función continua, que puede ser un proceso estocástico como por ejemplo, una perturbación browniana. Entonces, mi trabajo de tesis corresponde a contribuciones al proceso arrastre perturbado y dependiente del estado. O sea, de esta forma, en el primer trabajo vamos a ver existencia de soluciones para inclusiones diferenciales en el marco teórico general y concluir que se puede aplicar para el proceso de arrastre y para problemas de control óptimo, y el trabajo actual va más relacionado con la teoría de punto fijo de análisis no lineal. Entonces, bueno, en el primer problema estudiamos inclusiones diferenciales puras, integro-diferenciales, porque tiene una perturbación integral con un punto inicial, y lo que se hace es aplicar un método de tipo Galerkin. Es decir, sin estar tan relacionado a análisis numérico, nos quedamos con la idea de resolver el problema en dimensión finita. ¿Qué vamos a hacer? Definimos en un espacio Hilbert separable, no importa que la base sea numerable, definimos el proyector en el subespacio de dimensión n, y formulamos el problema en dimensión finita proyectando el estado en dimensión finita. ¿Por qué? Al tener esto en dimensión finita tenemos teoremas de punto fijo muy buenos para las multifunciones, como el teorema de punto fijo Kakutani. Vamos a resolver la existencia de este problema en dimensión finita y ver si se puede extender, que es más o menos la idea que se hace en análisis numérico del método de Galerkin, pero acá no tiene nada de análisis numérico. De hecho, lo que hacemos es que proyectamos en dimensión finita y más encima damos una cota a priori, es decir, yo voy a predecir que la trayectoria x de t va a pertenecer a una bola de radio r de t, y el radio evoluciona en el tiempo continuamente. Puede ser una bola que palpite a lo largo del tiempo, pero va a ser para obtener cotas uniformes. Es una técnica más o menos conocida. Ese trabajo está finalizado ya, está en una revista, está sometido, y ese QR es el archive, por si les interesa ver el detalle. Pero en resumen, lo que se hace es que se muestra un principio de aproximación, que es demostrar existencia mediante punto fijo Kakutani para la inclusión diferencial en dimensión finita. Para el caso general, en dimensión infinita, se demuestra el principio de compacidad, que quiere decir que, dada hipótesis de compacidad sobre la multifunción, se puede extender con las soluciones en dimensión finita, se pueden extender a construir una solución, van a converger puntualmente fuerte a una solución de dimensión infinita. Y bajo una hipótesis de submonotonía de la multifunción f también se puede mostrar existencia. El valor de ese trabajo es que las inclusiones diferenciales están estudiadas para casos con alta regularidad. Acá las soluciones son absolutamente continuas, que es lo menos que podemos pedir para que exista derivada. Y clásicamente también se ha estudiado existencia de soluciones bajo dos premisas, que es teoría de compacidad o teoría de monotonía. Bueno, nosotros hicimos las dos en paralelo, y usando como base el principio de aproximación de dimensión finita. Entonces, yo creo que es un resultado bien bonito eso. El tema está en que esta operación de acá, esta perturbación integral de G, resulta que G es una función Lipschitz respecto al estado e integral respecto a los tiempos, donde se está integrando en un tiempo y no se está integrando en el otro, pero por generalidad no. Pero la integral de la función Lipschitz cumple una propiedad que va a ser protagonista en el trabajo que voy a presentar el segundo semestre. Y bueno, usando la existencia de soluciones para el primer caso, se puede extender al sweeping process, que existencia de soluciones, y se puede obtener también existencia de soluciones para el problema de control óptimo asociado a esa dinámica. Bueno, la idea es que también vamos a introducir los operadores dependientes de la historia,
como funciones, una variante de operador Lipschitz, no lineal, que es más o menos cumplir la desigualdad de Lipschitz, pero en integral. Si se fijan, depende de la historia porque al final depende de todo el intervalo de tiempo hacia atrás para hacer la cota, y son operadores que van de las continuas a las continuas, o de la absolutamente continua a las continuas. ¿Ya? El tema es que, bueno, si volvemos un poquito, esa integral de G es dependiente de la historia respecto a la trayectoria X. Entonces decimos, a lo mejor podemos resolver esta inclusión diferencial para una función dependiente de la historia cualquiera. Y eso es lo que vamos a ver en el trabajo de este semestre. Entonces, el problema a estudiar es este. Es un proceso de arrastre dependiente del estado, perturbado, pero tiene una perturbación Lipschitz en estado, y más una perturbación que depende de la historia respecto a la trayectoria, ¿cierto? Y vamos a ver que esto tiene aplicación en mecánica de contacto y EDPs elípticas. Para eso nos vamos a basar en un teorema de existencia del proceso de arrastre clásico, perturbado continuamente, solo con perturbación dependiente del tiempo, de Edmond y Thibault del año 2005, que dice que existe y es única la solución para este proceso de arrastre. Esta demostración es mediante el algoritmo de las proyecciones que dije al inicio. El chiste es que fíjense que la perturbación, bueno, está demostrado para continua, está demostrado para, de hecho, perturbación medible respecto al tiempo, pero la perturbación no depende del estado, es como bien poco general. Y además tenemos una cota para la velocidad menos el h, o sea, hay una cota, si pasáramos este h para la izquierda, hay una cota para lo que queda a la izquierda, o para lo que pertenece al cono al final. Y el problema va a ser hallar existencia y unicidad para esta inclusión diferencial, ¿cierto? Entonces vamos a considerar las siguientes suposiciones, que el conjunto móvil en el tiempo respecto a la distancia de Hausdorff evoluciona de manera absolutamente continua. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del conjunto en un instante con el mismo conjunto en otro instante de tiempo es menor o igual que una función absolutamente continua en el instante primero menos la función absolutamente continua en el instante segundo. Ya acá la regularidad para multifunciones se hereda mediante dominancia. Además, vamos a pedir que la función f sea medible en tiempo, Lipschitz en estado y R que sea dependiente de la historia. Más una condición inicial. Bueno, la idea principal va a ser usar la técnica de las cotas a priori, que delante no la expliqué, pero ahora vamos a ahondar un poquito más en ello. Yo quiero dar un RDT al ojo, en primera instancia para el lector esto al ojo. Yo voy a dar una RDT continua, que para cualquier instante de tiempo mi trayectoria esté adentro de la bola por RDT. ¿Ya? Entonces en R3 puede lucir así, en R2 puede lucir de esa otra forma. Hay una técnica, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, definamos la proyección sobre la bola RDT y consideramos la inclusión diferencial auxiliar truncada, que es esta inclusión diferencial de acá con esta perturbación, pero vamos a truncar entonces la perturbación. Aquí me faltó proyectar el estado en el cono. Ah, no, en el cono no se proyecta solo acá. Entonces queda proyectado en el estado de la función Lipschitz y se proyecta algo, la trayectoria, de esta manera en la función history dependent. Esta igualdad aquí es para que quede bien definida, porque las history dependent dependen de la función de la trayectoria, no del estado evaluado. Entonces hay que hacer una pequeña cosita matemática para que quede bien definida y quede bien definida igual, ¿no? Entonces después definimos una función que va de las continuas a las continuas, que en realidad va de las absolutamente continuas, es como una pillería. Tal que a cada i le asigno un x, donde en la perturbación evaluamos y asignamos el x que está en el estado y en la velocidad. ¿Cuál es el chiste? Recuperamos un proceso de arrastre perturbado que ya la perturbación no depende del estado y esta función está bien definida porque hay existencia y unicidad para esto, por el teorema de Edmond y Thibault. Entonces f es una función evaluada y se puede mostrar que esta forma de asignar es dependiente de la historia. Entonces va a poseer un único punto fijo, porque los operadores dependientes de la historia poseen existencia y unicidad de punto fijo. Por lo tanto, hay existencia y unicidad. Puedo decir simplemente, si vuelvo al problema original, ahí iba evaluado un i. Bueno, hay un i tal que se puede evaluar en todas las partes donde está el x. Por lo tanto, hay existencia y unicidad para esta inclusión diferencial dependiente del tiempo. Ese es un resultado base. Ahora vamos a pasar al segundo resultado de este trabajo, que es
el sweeping process perturbado, pero además dependiente del estado. Pero cuando es dependiente del estado ya se pierde la unicidad. Si se pierde la unicidad, por lo que vimos, porque tenemos un trabajo previo que sabemos que solo hay existencia, al menos, con una perturbación más particular que esta, no me voy a atrever a demostrar unicidad. Entonces, si uso una técnica, descarto al tiro usar punto fijo dependiente de la historia porque se me da unicidad. Entonces acá la pillería es que defino la misma inclusión diferencial, pero ahora no, el conjunto, la dependencia del estado del conjunto no va a depender del estado, va a depender de un IDT. Con un IDT continua o absolutamente continua. Y todo lo demás normal, y esto tiene existencia y unicidad por el teorema anterior, porque este es un sweeping process que ya no depende del estado, es un conjunto sub I, depende del I. Y voy a mostrar que esta asignación, que para todo I existe X, mediante algún tipo de punto fijo. ¿Cómo se hace? Bueno, defino una región donde sea factible usar punto fijo y uso el tema de las cotas a priori, heredando la cota a priori del caso anterior, que de alguna forma se construye, y mediante el teorema punto fijo de Chowder para asignaciones continuas y compactas, hay existencia de puntos fijos. De hecho dice el conjunto de puntos fijos no vacío y compacto, no da unicidad, es un teorema punto fijo topológico. Para demostrar la continuidad se puede hacer mediante sucesiones, que hacer clásicamente en ecuaciones diferenciales se conoce como análisis de sensibilidad, porque es tomar sucesiones de soluciones y ver que si movemos la condición inicial tenemos convergencia. Pero ver la compacidad no es trivial, porque a diferencia de análisis funcional, cuando tenemos operadores compactos, que es un subconjunto de los operadores continuos, acá no pasa, son cosas independientes entre sí. Entonces, para demostrar compacidad no tenemos muchas herramientas. La demostración sigue siendo intuitivamente por Arcelas-Colli porque es mandar acotado en cosas relativamente compactas. Para eso le pedimos una hipótesis al conjunto móvil, que se le llama hipótesis de la bola compacta, que el conjunto más o menos cumple una hipótesis de compacidad. Y por el teorema de Arcelas-Colli se puede mostrar, bueno, esta región donde va a estar el punto fijo, que viene de las cotas a priori, la X continuidad es trivial, pues porque si Tn tiende a T, es trivial que todos son igualmente continuas porque están mayoradas por una absolutamente continua. Entonces, la X continuidad es trivial, la compacidad relativa es altamente no trivial, tan no trivial que se requiere introducir de no compacidad, que es el ínfimo radio que yo puedo cubrir el conjunto con el mismo radio, finitamente. Si se conoce como mediano compacidad, que es cero cuando un conjunto es relativamente compacto. Y a más alta es, menos compacto es. Por eso se llama de no compacidad. Pero con esa caracterización puedo caracterizar la compacidad relativa y puedo sacar la demostración exitosamente. Entonces tenemos la existencia. Ahora vamos a pasar a las aplicaciones, porque hay que justificar el título de ingeniero también. Entonces supongamos que tenemos un sólido elástico, omega, cuya frontera se divide en tres partes. Gamma 1, 2 y 3. En gamma 3 choca con algo que vamos a llamar la fundación. En gamma 2 se le va a aplicar una fuerza externa que lo empuje y en gamma 1 va a estar fijo. Y gamma 1, la parte fija, tiene que ser de medida geométrica no nula. ¿Ya? Porque si estamos, por ejemplo, en R3, no sirve caracterizarlo pidiendo que su medida sea no nula porque es una superficie. Entonces hay que verle medida geométrica no nula. Este cuerpo, al ser elástico, tiene fuerzas internas elásticas y se le va a aplicar una fuerza exterior sobre la superficie gamma 2 y va a lucir de esa forma. Lo que vamos a estudiar va a ser la ley de desplazamiento y la ley de estrés de este cuerpo, que sigue la siguiente. La de P en omega es canónica, es la divergencia del tensor de estrés, que es un tensor de orden 2, más las fuerzas internas igual a 0. Pero la ley de estrés depende de, ya tengo cosas para elegir, puedo elegir un montón de sumandos, pero según da una teoría física. Ya yo voy a considerar el que tengo acá, donde lo que está en azul se conoce como ley de Hooke, lo que está en rojo es ley de viscosidad. Eso también se va a cumplir, va a ser el estrés para este cuerpo. ¿Qué ejemplo que voy a dar? Los desplazamientos son 0 en gamma 1, el estrés viene dado por, normalmente, como acá el nulo asociamos a vector normal, el tau lo asociamos a tangencial, normalmente el estrés en gamma 2 viene por la fuerza externa que empuja, en gamma 3 el desplazamiento es nulo, pero va a haber una indicadora que va a ser el del choque. Eso va a ser tangencial porque va a ser un contacto friccional.
Pero esta hipótesis de acá, que se conoce como ley de Coulomb, es muy sensible, pero va a ayudarnos cuando hagamos la formulación débil de esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por un test. El buen test es bien complicado porque es todo ese factor de ahí. ¿Ya? Donde epsilon de algo se le conoce como el gradiente simétrico, es una derivada de orden 1 en versión de tensor de orden 2, ya que es el gradiente simétrico. Ya ese va a ser el test, para que funcione la cosa que quiero armar. Lo que voy a hacer es que voy a formular la EDP anterior como una inclusión diferencial. Entonces multiplicamos el test, aplicamos fórmula integral de Green, y luego aplicamos las condiciones de borde para llegar a esta desigualdad de acá. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Resulta que esto es un producto punto. En cada término tenemos productos punto y más encima podemos renombrar estas cosas de acá. Según la siguiente forma, definimos una función f, una función s y una función z para reescribir esa desigualdad de la siguiente forma que está ahí abajo. No sé si se puede mover eso, que eso es clave. Acá todas las funciones van a estar bien definidas, los productos de los tensores van a calzar, ¿ya? Los tensores de orden 4 están por tensores de orden 2, los de orden 2 por de orden 1, así que está todo bien. Y como es todo dimensión finita los tensores, todo es continuo. Entonces, podemos reescribir esa desigualdad de aquí como esta otra desigualdad de acá, solo cambiándole el nombre a las cosas. Y me doy cuenta que esta desigualdad de acá es la desigualdad, que es una desigualdad variacional, es la desigualdad que define el subdiferencial convexo de la función z. Es decir, dame por fin. Eso. Es decir, todo eso de ahí pertenece al subdiferencial convexo de la función z en el punto u punto de t. Luego, matraqueando, podemos usar dualidad del subdiferencial para decir que u punto de t pertenece al subdiferencial convexo de la conjugada de Fenchel del z en este punto de aquí, que moralmente va a ser eventualmente el cono normal del subdiferencial en el origen de esto de acá. Y si seguimos desarrollando, podemos pasar la perturbación FT al conjunto, sacamos cosas, tenemos casi un subing process de los que estudiamos al inicio. De hecho, si hacemos un cambio de variable, podemos sacar la perturbación S para afuera, y nos queda de esa forma, donde S, por su definición, viene dada de esta forma de acá. Entonces podemos sacar su derivada porque era una ecuación integral. Y con eso vamos a tener un subing process. El tema ahora es hacer el cambio de variable, porque al sacar esta perturbación de acá, de adentro hacia afuera, hay que hacer un cambio de variable. Hay que decir que todo esto es igual a supongamos, un Z o un W. A ver, un W, que es la letra que usé en la presentación. Entonces tengo que ver cómo pasa la perturbación del estado a la velocidad del W. Y eso sería la derivada temporal del S. El tema es que el S depende del U, pero todo lo demás depende de W, pero quiero que dependa de W, para tener que la perturbación depende de W y que toda la dinámica depende de W. ¿Cierto? Entonces vemos que este cambio variable tiene existencia iniciada de punto fijo, porque un cambio variable también dependiente de la historia. Que acá están los cálculos, ya hacemos el cambio variable, va a ser dependiente de la historia, entonces existe un punto fijo que es un W. Y por lo que vimos hay existencia de unicidad. Ventajas de este trabajo es que, por ejemplo, estas EDP se estudian mediante elementos finitos. Bueno, ahora se puede estudiar mediante regularización o catching up. Porque todos sabemos que elementos finitos es súper costoso. Entonces, hitos que logra este trabajo. Este teorema, o sea, este trabajo generaliza la existencia obtenida en el trabajo anterior en términos de perturbaciones, no en términos geométricos, porque esto está para el caso Prox regular. En cambio, el trabajo 1 está para los casos de los conjuntos más feos, que no quisimos entrar en eso. Esta técnica se puede ampliar para muchos problemas de mecánica, incluso mecánica de fluido. Algunos comentarios que este trabajo se puede extender. Por ejemplo, se puede extender a que ya no sea state dependent sweeping process, sino que ahora en vez de depender del estado, dependa de perturbemos el estado en la parte del conjunto, o sea, degenerémoslo según un operador dependiente de la historia, por ejemplo, que sería más general. De hecho, esto ya lo hice, que la presentación la armé como hace un mes. Bueno, y para seguir trabajando, por ejemplo, podemos ver que estos resultados de punto fijo se pueden aplicar, por ejemplo, en el mirror sweeping process y generalizarlo al sweeping process degenerado, monótona, fuertemente monótona,
fuerte, monótonamente degenerado, que de hecho es como en lo que trabajan los chiquillos, Aldo y Carolina, aprendieron hace poco, o para el proceso de arrastre con perturbación estocástica cuando el proceso es continuo, que también hay otro compañero de nosotros de doctorado que también estamos trabajando en esas cosas. Conclusiones. Se formularon problemas nuevos, es posible seguir trabajando en eso a partir del trabajo 1. Tenemos cosas por hacer, porque tenemos Galerkin, o sea, podríamos quizás resolver inclusiones diferenciales numéricamente. Tenemos muchos modelos de mecánica de contacto que tenemos que ver qué operadores y bajo qué hipótesis se pueden formular su beam process. O sea, hay un universo de problemas de mecánica que podemos formular y ver para resolver numéricamente. Y dado los resultados de existencia, hay que ver si podemos obtener mediante catching up, por ejemplo, construir las soluciones de estas cosas que ya sabemos que existen, numéricamente. Y bueno, con eso ya cierra el trabajo de tesis. Y bueno, un poco la literatura. Y esa es la presentación de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Manuel, por tu presentación. ¿Hay preguntas del público? Carolina. Bueno, es que una parte donde la gente usaba el Poli o la hipótesis de bola compacta. Sí, para la existencia del state dependent perturbado. Y es como prescindir de, o sea, como sacar para otro lado de la escuela. Sí, sí. Es que el tema de Arcelas Coli es necesario para usar el punto fijo Chowder, Ah, ya. Tendré ¿cierto? que. Por ejemplo, hay otra ruta que yo intenté hacer que fue mucho más natural porque los puntos fijos no se me ocurrieron de cero. Yo dije, oye, ya sé hacer Galerkin y para demostrar existencia en dimensión finita. Traté de hacer toda esta pega con Galerkin. Se puede hacer en dimensión finita, pero no se puede extender. A diferencia del trabajo 1, que para esa perturbación específica sí se podía extender y sí dan las convergencias, con el caso general, no. Entonces necesito algo para poder extender. El caso de Galerkin ahí podría prescindir de las colis. O quizás ver otro punto fijo. Pero, por ejemplo, el otro punto fijo que conozco es el de Kakutani, que es el que extiende el caso de Galerkin, ¿cachai? Entonces, quizás debilitar la geometría para el caso convexo y prescindir de las colis. O lo otro puede ser usar algún punto fijo métrico que no dé unicidad. O una variante del teorema punto fijo Chowder. Pero es muy difícil demostrar la compacidad puntual relativa, porque lo que darse la escuela es la compacidad puntual en el espacio de las funciones continuas, pero nosotros tenemos un conjunto acá que los I pertenecen a esto. Tenemos una aplicación F que pesca un X pesca un Y y en X. Entonces yo quiero los K en tiempo T, que es un conjunto en el cual están los X de T, que eso de ahí sea relativamente compacto. El tema es que cómo se define la asignación no es una definición explícita. Es como que te digo, mira, yo a cada I le asigno un X tal que comparten el mismo color de calzoncillo, ¿cachai? Y eso, ¿de qué me sirve para acotar? No sirve. Y por eso Arcelas Coli lo hace de forma implícita. Entonces lo que yo hago es que intersecto mando este conjunto con la hipótesis de Vol-Compact y sale. Muy difícil salirse de ese marco, a menos que volvamos a Galerkin, como decía. Los problemas de mecánica, ¿qué tan estándar es esa formulación que hiciste? ¿Qué tan O estándar? sea, la transformación a inclusión diferencial. Es bien estándar, pero cuando uno define las funciones auxiliares, ya no es tan estándar. Porque es como también jugar a ciegas. Piensa que todas estas integrales de acá son de alguna forma productos interiores en un espacio Hilbert, de estos espacios medio raros que se usan en EDP.
Pero la idea sí es estándar, como pasar de una desigualdad de acá, identificar un subdiferencial, eso es estándar. El paso no estándar es la familia de funciones que hay que tomarse, porque se hereda de la función de estrés. Que hay reglas para la función de estrés. Es como sumar flechitas cuando uno toma intro a la física y hace un DCL. Por ejemplo, hay reglas que tienen que tener estas funciones de acá y reglas de regularidad que pueden tener los tensores que las componen. Entonces, dadas esas limitaciones, tampoco hay tanta libertad. A menos que uno pase un problema de mecánica de fluidos, que también se podría hacer, pero también tiene otro conjunto de limitaciones. Pero la técnica es una técnica más o menos adaptable. Que no pienso adaptar. Para más problemas. No, el trabajo de tesis se cierra con ese ejemplo y no se hace más. ¿Ya? ¿Más preguntas? Tenía una pregunta, pero Sí, chiquitita. sí, dale. Tu conjunto, el conjunto móvil sí, es prox regular, dijiste, ¿no? El del segundo trabajo es prox regular. El del primero Ajá. está para los dos casos que se llama alfa far y subsmooth. Ya, ok. ¿Ya? Ok. Entonces el segundo trabajo generaliza la perturbación, pero desgeneraliza geometría. Ujú. Un trabajo pendiente puede ser estudiar con una geometría más general, aunque los conjuntos más generales son más excéntricos. Entonces, a valor de aplicaciones, no es tanto, porque los materiales elásticos tienen usualmente fronteras suaves. Entonces terminan siendo prox regulares porque en una frontera suave uno puede pasar una bolita por encima girando. En cambio, los otros conjuntos como objetivo tienen poder definir el cono normal, aunque no haya suavidad, y se pierde un poquito la motivación de la aplicación. Ya. Bueno, me adivinaste un poco la pregunta, que te iba a preguntar justo sobre como si las nociones sobre la geometría de los conjuntos eran como muy ad hoc para que funcionara, o sea, son como ad hoc y son tan ad hoc que son poco generales o en realidad como que Son, son bien generales, son son bien bien generales, ya, generales. ok. ¿Ya? Porque al final lo que piensa que un medio elástico puede ser un neumático, como que son cosas, materiales plásticos que como químicamente sus bordes no presentan puntas, que es distinto a que fuesen materiales metálicos o alambres, que esos presentan irregularidades. Ujú. Pero los materiales plásticos tienden a ser fluidos, como un material elástico. Es muy parecido a un fluido. Es lo más parecido dentro del universo de los sólidos a los fluidos. De hecho, cumplen la misma EDP con otra ley de estrés, Ujú. otra regla de sumar fuerza. Ya. Y dado eso, suelen ser fronteras suaves. De hecho, moralmente, no dije la hipótesis técnicas, pero la frontera cumple una condición que se llama frontera Lipschitz, que es lo más general que hay en los medios elásticos. Entonces, puedo asegurar que la razón de cambio al menos es acotada. Bueno, muchas ¿Ya? gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no, agradecemos a Donald de nuevo. Sí, era el... ¿Cayó? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde? Ahí. Bueno, entonces ahora vamos con la última presentación de hoy. Vamos con Vicente Maturana, que nos va a hablar sobre acciones afines de intercambios de intervalos. Ya. ¿Puedes poner para eso? Ya, perfecto. Ajá, ya. Quizás les miento un poco cuando digo que voy a hablar de tensiones afines de intercambio de intervalos. Voy a hablar de mí, no, mentira.
No, en verdad la charla está más enfocada a entender algunas generalidades sobre intercambio de intervalos, cuáles son los resultados clásicos, dónde está un poco la teoría actualmente, y al final voy a hablar sobre extensiones afines, y no a cualquier intercambio de intervalos, sino que intercambios de intervalos renormalizables. En su momento, ¿qué es? Ya, entonces está un poco el outline de lo que vamos a hacer. Y mi idea es intentar motivar lo más posible la idea de un intercambio de intervalos. Para ello quiero empezar con algo de geometría. Entonces, mira, estamos hablando primero sobre geometría del sistema dinámico, pero es para recordar un poco lo que ya ha hablado Félix, Juan Pablo y Axel. Pero nada, uno tiene un sistema dinámico abstracto cuando tiene un espacio de probabilidad, una transformación del espacio en sí mismo, que preserva la medida, es decir, que la push forward por la transformación T es la misma medida. Es decir, que se tiene esta igualdad para cualquier conjunto medible, ¿sí? Decimos que la medida ergódica, si es que cualquier conjunto invariante para la medida es trivial en medida, es decir, si es que yo cumplo que la diferencia simétrica entre mi conjunto y la medida, y pasada por, perdón, entre el conjunto y la por imagen del conjunto, por la medida cero, entonces tiene que ser medida entera. También necesitar algo de espacio, o sea, perdón, de dinámica topológica. Diremos que un sistema X, T es un sistema dinámico topológico, es que el conjunto X es un espacio métrico compacto. Uno puede evitar eso, pero entramos ahí. Y la transformación T es una transformación continua. Entonces decimos que X, T es minimal si básicamente todas las órbitas son densas en el espacio, es decir, no tienen un conjunto propio invariante para la transformación. Esto más o menos típico de estructura del semestre. Vamos a hablar sobre las medidas invariantes para la transformación. Y hay un teorema importante que es que este conjunto es no vacío, convexo y débil estrella compacto. ¿Sí? Además, el conjunto de las medidas extremales de convexo es precisamente el conjunto de las medidas ergódicas, que podemos hablar de medidas ergódicas dado que tenemos un conjunto, o sea, tenemos un espacio métrico, entonces tenemos una medida boreliana, etc. Eh, y la medida, o sea, si el conjunto de medidas tiene, tiene que ser ergódica. ¿Sí? Esto es todo clásico y la gente que sabe sistema dinámico sabe. Pues ya, perfecto. Ahora sí, motivar geométricamente intercambio. Entonces, eh, era como una superficie, a pensar que hay un campo vectorial constante, no nulo en alguna dirección. Pero piensen que están en una empecinadamente toda esa dirección. Y sería como, ¿sí? Entonces, la idea de intercambio de intervalos es intentar hacer un modelo con tensión. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una sección transversal cerrada que no es paralela a la dirección donde está corriendo, donde estamos caminando de manera recta. Y si escogemos bien nuestras coordenadas, vemos que la forma en que vuelvo a esta sección. Entonces aquí yo sobre esta sección está bien definido y es de hecho una rotación sólida. Lo que va a pasar es que voy a tomar este intervalo, porque recordemos que los extremos están pegados, opposite sides are identified together. Entonces, tomo el extremo superior, lo pego con el extremo inferior, extremo derecho, perdón, izquierdo, lo pego con el derecho, y solamente por una cuestión pedagógica, yo siempre me he imaginado que como que uno sube, pero digamos que baja. Voy a trasladar A, siguiendo este flujo,
y va a quedar acá. Y voy a trasladar B siguiendo este flujo y va a quedar acá. Entonces, como que empujé el A en la distancia de B, y si yo miro esto, es una rotación irracional, como lo vimos en el curso de sistemas dinámicos, y la gente que no ha visto el curso de sistemas dinámicos, esto es una rotación. Es simplemente empujar uno de los conjuntos y como están los dos pegados, aparece el otro por el otro lado. ¿Sí? Entonces, este es el caso más sencillo de un intercambio de intervalos. Tomo dos intervalos y los permuto. No hay nada más que eso. Entonces, ya uno dice, perfecto, ¿por qué no hacemos esto para superficies mayores, es decir, con más agujeros? El problema es que siempre encontrar con singularidades o puntos donde no está bien definido un campo vectorial. Una variedad M tiene campos vectoriales que no se desvanecen en ninguna parte si solo sí tiene característica de Euler 0. Ese es solamente el caso de Paladona. Estamos muertos. Siempre va a haber problemas. Aquí pongo una imagen de un flujo localmente hamiltoniano que tiene varios tipos em, de desvanecimiento. ¿Sí? Entonces no tenemos mucha chance de que esto vaya a funcionar, no sé, continuamente o demasiado bien para el caso de género mayor o igual a 2. ¿Sí? Así que, de todas formas, podemos intentar hacer la sección, tomar una sección, ver un flujo, en este caso no es un flujo lineal, pero pensemos que tenemos un flujo lineal, entonces voy a tomar una sección y flujo lineal que no sea que, y la curva sea transversal al flujo para que vuelva a pasar el punto. Y tengo un intercambio de intervalos. Ya voy a obtener un intercambio de intervalos con más puntos. Y ahora sí voy a tener unidades, porque vamos a ver más adelante cómo uno grafica estas cosas, pero aquí no hay una discontinuidad porque los intervalos están pegados. ¿Sí? O sea, el intervalo está pegado el extremo izquierdo con el extremo derecho. No hay discontinuidad. Más adelante sí. Ya. Entonces, esto motiva la siguiente definición, que es la de intercambio de intervalos. Entonces, hay un intervalo semiabierto, vamos a pensar siempre en el 0, 1. Vamos a tomar un alfabeto finito, no sé, de tamaño D. Tomar dos combinatorias de cómo está mi etiquetas antes de intercambio de intervalos y cómo están después. A eso se refiere pi t y el pi b, pi top, pi bottom. Y un vector de probabilidad lambda que va a ser el vector de largos de los intervalos. ¿Sí? Entonces, un intercambio de intervalos es un mapa dado por eso y uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué? Pero la verdad, todo sale mejor con un dibujito, así que veamos un dibujito. Si yo quiero hacer el intercambio es de ABC. Es básicamente lineal, con pendiente 1 en cada uno de los intervalos y sub A. Es un desplazamiento. Este lo desplazo para acá, este lo desplazo para acá, este lo desplazo para acá y este lo desplazo para acá. ¿Sí? Entonces, si es que yo grafico esto, es simplemente como una función continua a trozos, donde en cada intervalo de continuidad es la identidad. ¿Sí? Y biyectiva. Ya, pero alerta, la data combinatorial no determina, y la data de largos no determina únicamente un intercambio de intervalos. Podría tener dos datas combinatoriales y dos datas de largo que determinan el mismo intercambio de intervalos. Entonces aquí les pongo un ejemplo. De forma que yo les decía que uno puede ver el intercambio de intervalos graficado, ¿no es cierto? Uno toma acá. Entonces, la historia antes es ABC y luego es BCA. ¿Sí? Pero si se fijan, esto es una pendiente de línea recta, esto lo podría haber codificado así.
¿sí? Entonces, la data puede que no sea la mejor, pero aquí hay como que se cacha cuál es el problema, ¿no? O sea, yo hice, permiso, yo hice esto. Tomé A, B, C y C, B, C, A. Como que este bloque permanece intacto, solidario. Entonces, como que de alguna forma puedo descomponer la dinámica que está aquí actuando en algo más sencillo, ¿no es cierto? En simplemente un intercambio de intervalos de dos intervalos. Entonces, eso motiva la siguiente definición, que es la de irreducibilidad. Intercambio de intervalos se va a decir irreducible si es que yo no puedo hacer eso, si es que yo no puedo descomponer la dinámica en intervalos más, en términos como concretos o en términos de fórmula, se refiere a que si es que yo pongo la inversa de la transformación, o sea, de la combinatoria antes con la combinatoria después, la única forma en que me dé o sea, que no me mueva o que no escape ningún como intervalo hacia afuera, es que sea todos los intervalos. O sea, que haya considerado todos. Aquí, por ejemplo, eso no se cumple. Ya. Y bueno, aquí doy otro ejemplo. Esto es un intercambio de intervalos irreducible. Quizá ahí. Esto es un intercambio de intervalos irreducible. Y este es reducible, es decir, no es irreducible. ¿No es cierto? Porque si se fijan, A, B, C y B, C, A se quedan como en el mismo lado y D se queda ahí quieto, no movía. Entonces podéis componer la dinámica en lo que pasa entre estos intervalos y dejar ese quieto, ¿sí? No me aporta información. Ya. Ahora, un par de resultados clásicos que conciernen minimalidad y única ergodicidad de los intercambios de intervalos. Para ello necesito un par de condiciones, así que las voy a dar. Vamos a denotar delta, o no sé, parcial, y de alfa, como el extremo izquierdo de los intervalos y alfa. Entonces, yo estoy pensando que este es A, este es B, este es C. Siempre estoy pensando que son intervalos semiabiertos, entonces esto es así. Entonces, este sería delta y A, este sería delta y B, este sería delta y C. ¿Ya? Parcial, da lo mismo. Frontera, lo que quieran. Pero no en la frontera, porque tendría que escribir el otro punto, solamente a la izquierda. Ya. Pero el intercambio de intervalos satisface la condición de King, que vamos a abreviar CK, si para cualquier par de letras en el alfabeto, tal que una de ellas no sea la que está a la izquierda antes de la transformación, se tiene que las órbitas no se intersectan, ¿sí? O sea, son lo más disjuntas posible, nunca chocan, ¿sí? Y esa condición como que parece súper rara, pero en verdad como que dice que nunca se van a mezclar lo suficiente como para volver a repetirse. Entonces como que algo me empuja hacia la minimalidad. Y en efecto, un teorema de King del 75, creo, es que si es que tengo un intercambio de intervalos que cumple la condición de King, entonces es irreducible. Y además es minimal. Es decir, la órbita de cualquier punto. Ya. Ahora, algunas observaciones. La condición de King no es necesaria para la minimalidad. Hay intercambio de intervalos minimales que no cumplen la condición de King. De hecho, hay intercambio... No, mentira. Sí, voy a dejarlo ahí. Oh, no. Me salté mi infinito. Ahí está. La condición... Una condición estrictamente más fuerte que la condición de King es pedir que la data combinatorial sea irreducible y que además los largos de los intervalos sean racionalmente independientes. Es decir, que cualquier combinación racional de ellos que de cero tiene que ser solamente el vector de cero. Y esto es
condición básicamente de medida Lebesgue llena en el espacio de parámetros al menos de los largos de los intervalos, lo que quiere decir que casi cualquier intercambio de intervalos es minimal. Si es que yo fijo una combinatoria irreducible. ¿Sí? Además, la medida de Lebesgue es invariante bajo cualquier intercambio de intervalos. ¿Ya? O sea que uno puede ver de esta discusión. Ya. Entonces, una conjetura que hizo King cuando introdujo los intercambios de intervalos por allá en el 75 es que cualquier intercambio de intervalos es únicamente ergódico, con medida ergódica. Es, es falso. Existen intercambios de intervalos que no son únicamente ergódicos, de hecho que tienen medidas invariantes distintas a Lebesgue, alguna ponderación, o incluso, de hecho King mostró el año siguiente que si esas medidas, si es que tengo un intercambio de intervalos que no es únicamente ergódico, y una de las medidas ergódicas es Lebesgue, la otra es singular respecto a Lebesgue. Es decir, se acumulan en partes completamente distintas. Genial. Es decir, muerte. Pero hay esperanza, porque por allá por los 90, Mazur y Sorich probaron que todo intercambio de intervalos es únicamente ergódico. Sí, también nuevamente en el espacio de parámetros, ¿sí? Con la medida producto entre la combinatoria y el largo de intervalos medidos. ¿Ya? Entonces, ya, súper bien, pues. Casi todo el cambio de intervalos es únicamente ergódico. Es decir, tiene una única medida para la que es invariante y, es decir, de alguna forma, los puntos están como bien distribuidos, ¿no es cierto? Y nos acordamos del curso de teoría ergódica, significaba como que si yo tomo y divido por n, ¿no es cierto?, en el intervalo de la órbita de cualquier punto, y lo testeo contra una función, eso me converge a la integral. Es decir, están más o menos bien distribuidos casi puntos de casi todos los intercambios de ¿ya? Ahora un par de generalizaciones del concepto de intercambio de intervalos a cosas que nos acercan más al principio sobre de primer retorno sobre superficie, o sea, sobre superficie. Entonces, primero que voy a vamos a decir que un intercambio afín es, o sea, una función con una cantidad y tal que cualquier intervalo de continuidad, las funciones diferenciales con derivada constante, positiva y digamos, no están convencidos de trabajar con las pendientes, es mejor con las pendientes, porque sí, con propiedades que al final la exponencial me pasa multiplicaciones a suma y lo mismo el log, pero al revés. Entonces suele ser más conveniente para el que estoy haciendo. Entonces vamos generalmente a hablar sobre un intercambio de intervalos afín, que tiene vector de discontinuidades y vector de log pendientes gamma, ¿ya? Y así se ve el intervalo afín. Es básicamente lo mismo que un intercambio de intervalos, pero las pendientes no son la identidad, ¿no es cierto? No son uno. Entonces me pueden tomar un intervalo y cambiarle el largo, ¿no es cierto? Lo mismo aquí con el B. B es súper chiquitito, aquí, grandote. C quedó más o menos igual. D chiquitito, grandote. Ya. La condición incluso de que la derivada sea constante y obtenemos una noción incluso más general que la de intercambio de intervalos generalizados. Y es una función biyectiva G y es un intercambio, afín, eso, mátenlo. Perdón, si existe una secuencia de discontinuidades tal que restringir el intervalo de continuidad entonces aquí porque los intervalos básicamente me dan el mismo intercambio de intervalos con las mismas nociones de crecimiento, pero, por ejemplo, o sea, los puntos quedan distribuidos de forma distinta, claramente, ¿no es cierto? Porque aquí, no sé, los puntos que están en la franja como del medio de A quedan muy juntitos, y más afuera quedan más separados. En cambio aquí están como afínmente distribuidos. ¿Sí? Entonces,
la noción de intercambio de... Ah, bueno, un poquito solamente para más adelante. Un IEM, Interval Exchange, voy a anotarlo por T. Un I es un y GIM, Generalized Interval Exchange Map, intercambio de intervalos generalizado por G. Ya. Ahora sí. Entonces, en general, un GIM sí es como lo que teníamos en mente cuando definimos los intercambios de intervalos. Es como darle una sección a un flujo sobre una superficie de geno arbitrario, y no necesariamente con un flujo lineal, ¿ya? Pero son súper difíciles de estudiar. Hay pocos resultados de esa dirección. Los resultados salieron como, no sé, jueves, miércoles de la semana. Y IEM es una generalización de los IEM, ¿sí? Si yo quiero que todas las pendientes sean 1, entonces eso me da un intercambio de intervalo. Así que esto efectivamente es una generalización, pero son mucho más sencillos de estudiar, tienen pendiente constante. ¿Ya? Y entonces nace naturalmente la pregunta, ¿cuándo puedo describir bien un intercambio de intervalo afín mediante un intercambio de intervalos? ¿Y por qué nace esta pregunta? Lo voy a ver acá, pero voy a dar una definición primero de por qué, cómo decimos de esto de escribir bien. Vamos a decir que un intercambio de intervalos afín es una extensión, o también lo podemos hacer para un GIM, o es semiconjugado a un intercambio de intervalos T, si existe una función H continua, biyectiva, no decreciente, y tal que cumple la típica noción de extensión, ¿no es cierto? Es como semiconjugado. Si además la función H es biyectiva, decir que F y T son topológicamente conjugados. ¿Sí? Es decir, puedo invertir H y pasarlo a qué sé. Ya. Entonces, ¿por qué viene todo esto? O sea, ¿de dónde viene la motivación de que esto tuviese alguna chance de suceder bien? Es que en el 32 de Enjoa demuestra el siguiente teorema. Si yo tengo un G, un homeomorfismo del círculo con número de rotación irracional, número de rotación, no voy a entrar en detalle qué es, pero es una noción topológica, perdón, un número asociado a la transformación, ahí en vez de f de 10 ser g, por si acaso, o reemplacen g por f, ¿ya? Entonces, g es extensión de una rotación irracional de ángulo alfa, con la misma noción de extensión de acá. Es decir, como que una parte de el homeomorfismo G es básicamente PAM, rotar, o lo puedo describir bien por una rotación. Pero más aún si es que la extensión, o sea, perdón, el homeomorfismo es un difeomorfismo, digamos, sí, sí, con derivada positiva y de variación acotada, entonces es lógicamente conjugado a una rotación irracional, es decir, es básicamente una rotación, ¿sí? Y de hecho un criterio más o menos directo de esto es que si yo tengo un difeomorfismo del círculo con regularidad C2, esa topología es una rotación irracional, es decir, ya no son nuevas que son demasiado, son una rotación, básicamente. Pero para cualquier número entre 1 y 2, puedo encontrar contraejemplos donde la extensión es solamente extensión, no es conjugación, ¿sí? Entonces, lo que uno esperaría es que ya, un intercambio de intervalos normal es una extensión de la idea de rotación, ¿sí? Entonces nos gustaría saber si es que yo puedo encontrar una conjugación, si es que mi intercambio de intervalos generalizado es suficientemente regular, ¿sí? Notemos que los intercambios de intervalos afines, solamente para recordar la imagen, son básicamente C infinito en todas partes salvo un par de puntitos, ¿sí? Entonces, nos gustaría decir algo así. Los intercambios siempre son conjugados topológicamente a un intercambio de intervalos. Lamentablemente, la respuesta a eso es negativa. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de eso. El teorema anterior implica como condición necesaria para que un homomorfismo sea conjugado a una rotación irracional que no tenga intervalos errantes. Estos son intervalos que cumplen que la imagen mediante la transformación no se vuelve a intersectar y que tienen conjunto omega límite infinito. La condición no solo es necesaria, también es suficiente. Entonces un homomorfismo del círculo va a una rotación irracional. La idea de los trabajos actuales, como les decía, es extender el teorema para D igual que 2, estudiar cuando un
o un intercambio intervalo afín es conjugado a un intercambio intervalo. Una forma de generalizar la rotación. No es la única, como bien sabe, si decimos que aquí doy la noción de realización, pero no es importante, es una noción, es una condición que cumple un intercambio intervalo que lo hace particularmente bueno nomás. Pero decimos que es renormalizable si es que existe un subintervalo tal que el mapa inducido sobre ese subintervalo es básicamente el mismo que T. Ya como la buena idea ahí es que si yo tengo aquí mi intervalo 0,1, digamos, existe un subintervalo J tal que la aplicación TJ, que lo llama, es el como mapa de primer retorno a J, es la misma combinatoria de arriba. Es decir, como si aquí era, no sé, pues, A, B, C, que pasa a, no sé, B, A, C, con ciertos largos, esa misma transformación sucede acá. Entonces, la única diferencia entre la transformación grande y la transformación pequeña es que tengo que expandir y trasladar. ¿Ya? Eso es todo. Eh, y estas son súper buenas, porque en general son minimales y únicamente ergódicas, ¿sí? No, casi son. Y en 97, Camilleri y Gutiérrez, el profe, un intervalo afín y únicamente ergódico. Eso mata cualquier posibilidad de que sea topológicamente conjugado a un intercambio de intervalos. Así que no podemos optar, o sea, no podemos pensar siquiera a tener un intervalo, o sea, un resultado del tipo de Enjoy para D mayor o igual que 3. ¿Sí? En el mismo trabajo, de hecho, muestran que si yo tengo un intercambio de intervalos T renormalizable, entonces existe un intercambio de intervalos afín F, que es extensión de este, por supuesto, si solo si el vector de los pendientes gamma, que es el que habíamos introducido de antes, vive en un subespacio particular de RD determinado por la transformación T. ¿Sí? Esta mejoraba una conjugación topológica cuando vive en un subespacio estable de este mismo. Pero entonces, se fijan que no es un resultado de tipo de Enjoy, porque ahora tengo que restringir dónde viven las pendientes de... Y son espacios súper particulares, tienen que ver con... de Frobenius, la ensalada. Trabajo haciendo con Rodolfo y Sebastián es estudiar la extensión explícita que hacen en este mismo trabajo de Camilleri y Gutiérrez entre F y T, ¿sí? La extensión H. Y estamos mirando el primer caso, donde solamente una extensión, no necesariamente conjugación. Y la idea es que este H, que es la forma de conectar F y T, viene como una inversa generalizada de una medida. ¿Sí? Y esta medida es una medida de probabilidad que es límite débil estrella de combinaciones convexas de deltas de Dirac de un punto súper particular, o que a priori es súper particular, que cumple esta condición. Que no quiero como entrar mucho a explicar, pero lo único que dice es que dentro del espacio, digamos, gamma estrella, que es como el perpendicular al de Perron-Frobenius de este que les decía antes, la órbita de TZ está como bien repartida, ¿sí? No se va como como, o sea, está bien repartida en el sentido de que, por ejemplo, si este lim sub es examen infinito, como que estas sumas convergen y hay todo un juego ahí de cómo lograr obtener uno de estos puntos buenos. Esta medida es positiva en abiertos, ¿sí? Entonces, la ausencia de átomos en esta medida indica que es una conjugación en vez de solamente una extensión. ¿Sí? Entonces nos interesa estudiar los átomos de esta medida nu. El problema es que no hay ninguna bibliografía al respecto. Nadie se ha metido a estudiar esta medida porque, no sé,
puede que sea un fool's errand, pero eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí está. Algunas preguntas que están abiertas es la relación entre los átomos de Nu y el punto C que genera. No es claro cómo se relacionan. No hay ninguna expresión explícita, simplemente sabemos que pueden haber. No sabemos cuándo no necesariamente hay átomos, a menos que el vector de log pendiente esté en el espacio adecuado. ¿Qué condiciones pueden asegurar la existencia de los puntos Z para que cumplan la condición técnica expuesta acá? ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que si existe uno de estos puntos, entonces son densos, porque los capas son minimales, entonces la órbita es densa, entonces, nada, si es que hay uno, estamos súper bien. Pero podría no haber ninguno. De hecho, la demostración de la existencia de uno de estos puntos es básicamente como que si es que son densos, estamos bien, y si es que no son densos, cumplen esta, pero con igualdad, a cero. Tampoco sabemos si es que el límite nu, ahí me faltó un pausa, pero si el límite nu es único. O de este. Pero no sabemos si es único. ¿Y cuál es la relación entre las medidas generadas por distintos z? Tampoco sabemos, pero tendemos a pensar de que si es que provienen de una misma órbita, tienen que ser absolutamente continuos entre sí. ¿Sí? Y respuesta a esta pregunta nos permite las extensiones, ecuaciones entre intercambio de intervalos afines e intercambio de intervalos. ¿Cuánto tiempo me queda? Me pasa. Puta, quería hablar nomás, pero ya, dejémoslo ahí. Por tu presentación, yo creo que como mucho 2 preguntas. Que vamos a hacer. Y entonces los puntos Z ya demostraron que existían. Sí, o sea, siempre, a ver, sí, están, Ya. existen, cumplen esa condición técnica, siempre hay uno. Ya. Supongamos que los puntos que cumplen esto son densos. Que cumplen una condición como un poquito más débil son densos, entonces el límite lo cumple. ¿Ya? Si es que no son densos, existe un intervalo y ese intervalo cumple todo esta condición. Pero si existe uno, tiene que ser denso, por la minimalidad. Entonces el otro caso nunca pasa. Entonces me extraño. Entonces puede que esté mal. No, porque efectivamente la demostración es correcta de que tiene que existir. Pero es que seguramente se puede simplificar la demostración. Eso. Ya. Y otra cosa que es básica igual, que no entiendo cómo, o sea, los intercambios de intervalos son sistemas dinámicos topológicos. Sí, pero no, ya, esperaba que alguien me lo. Sucede que no son intercambios, o sea, no son sistemas dinámicos topológicos a priori porque Por la discontinuidad del- son exacto, son discontinuos, pero, o sea, son continuos en un cantor al final. Ujú. Como que puedes hacerlo topológicamente conjugado a un shift, ¿ya? Ya. Y eso básicamente te da todas las nociones que quieres de la teoría de topológica, o sea, de sistemas dinámicos topológicos. Entonces sí, efectivamente puedes hablar Ya. de Pero teorías como borelianas, así, qué sé como yo. tal como lo mostraste, no. No, claro. Gracias. Cuando hablaste de hacer conjugado una rotación relacional, ¿Ya? mostraste que entre 1 y 2 no es posible. Pero ¿qué tan lejos está de no ser posible? Porque se sabe que es extensión. Entonces, ¿cómo que cumple esas extensiones? No sé, son finitas una, casi 1 a 1. La verdad es que no sé. O sea, así como si te soy sincero, sé que, o sea, como que son extensiones que, que cumplen que ser biyectivas nomás, porque tienen como un salto metido entre ahí, pero no.
No tengo idea de cómo son, porque de hecho la demostración es como, no es constructiva, ¿cachai? Como, no tenemos idea. Simplemente sabemos que hay infinitos contraejemplos, pero no tenemos idea de cómo son. Yo no tengo idea de cómo. ¿Más preguntas? Si no, agradecemos a... No, muchas gracias por la asistencia. Este mes hay sesiones todos los miércoles, así que para que estén atentos. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Vicente, por su presentación.